Bueno, no tengo problema que se desmuten. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Si se desmutan no hay problema. Tratemos de seguir un orden, diapositiva a diapositiva, y después esto es Google Meet, así que no se corta. Podemos charlar al final algún tema que no entiendan. Doctor, Sí. ¿puede ser que haya alguien en la lista para que dejes entrar a Valentina? Sí, claro. Pero, a ver, me parece que dejé entrar a todos, ¿eh? No me aparece como que no entró. Dice que ahí entró. Sí, sí, entró. Perfecto. Gracias. Tenemos un montón de gente, ¿eh? Es un hito. Somos como 40, profe. No, hoy hay 26. Pero en total. Pero hoy no están. Yo me llamo Julio, así que si quieren pueden llamarme por el nombre. Bueno, chicos, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Dale. Bueno, a ver, ¿ustedes están viendo la diapositiva? No, ahora no. No, ahora no. A ver. Déjame ver. La ventana. ¿Ahora sí? No, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Y se ve bien? Perfecto. Sí. Bueno, puedo agrandarla, pero ustedes me avisan si hay alguien que se quiere unir, ¿sí? ¿Así se ve bien? Bárbaro. Bueno, este es el título de la charla. Hipertensión portal y cirrosis. Y las complicaciones principales son muchísimas. Esta es una imagen de la sino. Lo más importante es una esquemática con la tríada portal y cómo va desembocando en la vena central del hígado. Y fíjense que esto es muy importante, que entre la tríada portal y la vena central están los sinusoides, que son como coladores, son capilares fenestrados, por donde puede haber intercambio de metabolitos. Eso es muy importante porque, por la función que tiene el hígado de producción y de productos y detoxificación. Entre el endotelio y los hepatocitos hay un espacio de intercambio, que es el espacio de IC. Estas son las células endoteliales que se muestran, ven como están como un colador, bastante fenestradas, y las células estrelladas, que tienen una importancia sustancial. Y algo que no veo acá, que son los macrófagos, que son las células de Kupffer, que participan en los mecanismos de defensa de todo lo que es el sistema, todo lo que trae el sistema portal. Entonces, no deben dejar. El hígado tiene una doble circulación, que la circulación venosa es tan importante como la hepática. Te diría, si mal no recuerdo, que es el 80% la venosa. ¿Alguien lo recuerda? No. Bueno, es Creo muy que igual importante. sí, era llamativo, me parece que era por ahí. Es el 80%. Y esto es un esquema lobulillo donde vos ves la vena central y cómo confluyen la tríada portal, los conductos biliares, ¿sí? las arterias y las venas. Bien, esto que van a ver ahora es muy importante porque es como es el sistema portal. La vena porta y cómo las afluencias de las venas, mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica. Cuando se produce hipertensión portal, cuando aumenta en demasía, primero se enlentece por la obstrucción, por la lesión del hígado, porque se produce una proliferación celular y fibrosis que estrecha los sinusoides, y entonces hay primero un enlentecimiento del flujo venoso y después hay una reversión del flujo y se producen las hemorroides a través de la mesentérica inferior y
las varices a través de la esplénica y las mesentéricas superiores. Fíjense que también hay colaterales que se llaman vasas rectas entre el vaso y el estómago. Acá se ve mejor. ¿Sí? Estas no están las que yo les mandé, pero me pareció importante que lo vean. Vean cómo el vaso tiene algo que se llama vasos rectos, que colabora con la gastropatía hipertensiva por reflujo, por este enlentecimiento que yo le hablé, por esta reversión venosa del estómago y del esófago, y va a colaborar en la producción de las varices. ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Sí. Bien. Y entonces, ¿qué es la cirrosis hepática? Esto. Necrosis por alguna lesión crónica o los que regeneran, eso implica cronicidad, nada se regenera en horas, y una fibrosis que en forma secuencial conforma esta tríada, que es la tríada histológica de la cirrosis. Y las causas principales, las más importantes, hepatitis y alcoholismo. Las hepatitis virales, y hoy la hepatitis inmunitaria no es una causa muy frecuente, existe, yo he visto mucho. Yo vengo de un hospital donde era un centro de trasplante. Entonces, el centro de trasplante mandaba muchas cosas raras y veíamos enfermedad de Wilson, hemocromatoma. Algo que se llama la esteatohepatitis no alcohólica, la sigla que la abrevia en inglés es NASH, y es muy común en los síndromes metabólicos, obesos, diabéticos. Es muy frecuente y está empezando a ser una de las causas más importantes de cirrosis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Todo esto depende mucho del país que tomamos, porque si nosotros vamos al África, muy probablemente predominen las hepatitis virales crónicas, el alcoholismo y otras sustancias tóxicas. En cambio, en algunos países del norte de Europa, bueno, muy probablemente predomine la NASH, que es la hepatitis, la esteatohepatitis no alcohólica. El hígado graso no alcohólico. Se produce un hígado graso que tiene que ver con alteraciones metabólicas, es una cosa que está tomando mucha importancia por esta epidemia de obesidad que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, después vamos a la cirrosis. La cirrosis se produce fundamentalmente esta necrosis, nódulos de regeneración y fibrosis por dos alteraciones fundamentales. ¿Qué produce la cirrosis? Produce, no es que la produce, sino lo que produce, y es disfunción hepática con alteración de las síntesis moleculares del hepatocito, la neoglucogenógenesis, la formación de productos de coagulación, y los elementos de los factores de coagulación, la falla en almacenamiento de proteínas como la vitamina D, el hierro, y la pérdida de capacidad de depuración de toxinas que llegan a través del sistema portal. Y el aumento de la hipertensión portal, ¿sí?, que es el incremento, lo normal es que sea de hasta 5 milímetros de mercurio el gradiente, y que por arriba de 10 ya empieza a dar manifestaciones clínicas. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Bien, o sea que cuando tenemos más de 10 milímetros de mercurio, que eso lo podemos medir, en el de gradiente, que es la diferencia entre las suprahepáticas y la porta, la medición de las suprahepáticas la hacemos a través del enclavamiento, como si fuera la presión en cuña, y entonces, o medirlo a través de la porta. Y entonces esto, cuando es mayor a 10 milímetros, empiezan a aparecer las complicaciones manifiestas. Entre 5 y 10 es una forma subclínica, ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es, de nuevo, ¿por qué se produce la hipertensión portal? La hipertensión portal tiene dos componentes. Se produce por un componente mecánico, que es la fibrosis, que ahorca los sinusoides,
y impide el retorno de la sangre, y los nódulos de regeneración que contribuyen a esa obstrucción, y un componente dinámico, que esto se vio en los últimos años, que cobra cada vez más importancia, que es la liberación de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras a nivel de los vasos del hígado, que producen, a través de la vasoconstricción, aumento de la presión, y a través de la vasodilatación compensadora, disminución de la presión. El más importante de las sustancias vasoconstrictoras es la endotelina 1. Recuérdenlo, esto es muy importante porque después, en algunas enfermedades relacionadas, algunas consecuencias de la cirrosis, interactuar con estos mediadores nos va a permitir mejorar la performance del hígado y de las enfermedades que produce, o sea, de las complicaciones que se producen. El óxido nítrico y la endotelina. El óxido nítrico es vasodilatador de los sinusoides, de los capilares, de las venas hepáticas, y la endotelina es vasoconstrictora. Esto se ve también en el pulmón. El óxido nítrico es vasodilatador en el pulmón y la endotelina 1 es vasoconstrictora. También lo que se produce es el fenómeno de sobreflujo, que produce al haber hiperflujo, hay más sobrecarga hemodinámica y más presión en el sistema portal. ¿Esto se entiende? Sí. Entonces, por un lado está la disfunción del hepatocito, que interviene en su metabolismo y en sus funciones, y por otro lado está la hipertensión portal, por un mecanismo fijo, que es fibrótico y nodular, y por un mecanismo dinámico, que depende de sustancias vasoconstrictoras, la endotelina 1 o vasodilatadoras, el óxido nítrico, y el hiperflujo. Esto ya lo dije, volvemos a esto, y esto está en Argente, me parece que lo tiene que conocer. Es muy importante, es una manera fisiológica de entender la anatomía de la hipertensión portal. Que el aumento de la presión puede ser suprahepático, por ejemplo, por una trombosis de la suprahepática, como se ve en el Budd-Chiari, o por su insuficiencia cardíaca derecha, porque tiene una alteración a nivel hepático, por ejemplo, en las hepatitis, por ejemplo, en las formas postsinusoidales, eso es raro. La enfermedad veno-oclusiva es una enfermedad muy, muy rara. La enfermedad veno-oclusiva se ve, aunque parezca mentira, en los pacientes que ingieren té de hierbas que tengan pirrolicidina, que es una sustancia, no sé si ustedes oyeron hablar del floripondio, que en Vicente López lo sacaron de las plazas, antes había, es una planta, es como un arbolito con flores muy lindas, entonces algunos chicos con capacidad de divertirse, y grandes también, hacían té, en realidad es una manera de drogarse, y tiene sustancias que son hepatotóxicas y da insuficiencia hepática severa con probabilidad de muerte, ¿no? Y esto puede producir algo crónicamente que se llama enfermedad veno-oclusiva, que es una proliferación del endotelio a nivel de las vénulas postsinusoidales. Entonces eso, más el Budd-Chiari, más la insuficiencia derecha a una trombosis en una porta, esto es postsinusoidal. Si yo tengo una trombosis en el sistema portal o nódulos, por ejemplo, adenopatías regionales en el hilo hepático, va a ser prehepática. Y todo lo que es hepatitis, linfoma, inflamación va a ser hepática. ¿Esto se entendió? Sí. Sí, bien. ¿Y qué importancia tiene esto? Que si yo tengo una lesión hepática o suprahepática, puedo tener ascitis. Pero las lesiones prehepáticas a nivel del sistema portal, por ejemplo, trombosis, obstrucción por tumores, un cavernoma de la porta, cáncer, algo que obstruya lo que yo estoy mostrando acá, que no sé si ven el cursor, ¿sí? Entonces todo el aumento del flujo de la presión, por ejemplo, una esplenomegalia masiva que aumenta la presión en la zona prehepática, esto no da ascitis.
¿Vieron esto? Interesante. Las obstrucciones o las hipertensiones del sistema prehepático no dan ascitis, o lo dan muy rara vez, menos del 10%. Si cuando yo tengo una obstrucción de la vena porta, no tengo del sistema porta, por ejemplo, por una compresión extrínseca o por trombosis, no suele dar ascitis. Esto está tomado Argente, está en Argente, lo pueden buscar. Perdón. ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué es? Perdón, no entendí por qué no. Bueno, porque en realidad te voy a dar una explicación, que es una explicación que te puede servir a vos para que la recuerdes, y no sé qué tanto tiene de verdad fisiopatológica. Y es que para que se produzca la hipertensión, yo además necesito para que se produzca no la hipertensión, sino la ascitis, una disminución de la capacidad coloidosmótica de la sangre. Y si yo tengo acá la lesión, ¿ves el cursor? ¿Estás viendo el cursor? Sí. Bien, este hígado puede producir albúmina y es más difícil que baje la presión coloidosmática y que haya transfusión de sangre, de plasma, perdón, que en última instancia es lo que me va a generar edemas y ascitis. Conservase ese factor, o sea, eso es lo que impediría en esa instancia. Totalmente. Perfecto, gracias. Y ahora vamos a lo que yo le decía, que es el verdadero despelote, que es la fase compensada y la fase descompensada. Miren lo que es la fase descompensada, de las cuales hoy con suerte vamos a llegar a encefalopatía hepática, después hoy no. En la primera etapa, yo le preguntaba a Camila, no sé si está presente, dividir en dos la charla, porque si no los voy a volver locos. De todas maneras, piensen que conocer esto es conocer la especialidad, porque acá faltan las hepatitis y algunas cositas más, y algunas cosas sobre trasplante y post-trasplante, y se termina la especialidad de patología, que hoy es una especialidad. Existen los hepatólogos, y si ustedes saben esto, al final de esta charla, he preparado más de 25 patólogos. No creo, pero bueno. Por lo menos que sean los rudimentos. Entonces acá vamos a llegar hoy por ahí en la primera parte de encefalopatía y punto. Fíjense todo lo que da. Y ahora vamos a lo que es la fase descompensada. Pero de fase compensada podemos decir, la fase compensada tiene una clínica muy sutil. Son pacientes que en realidad lo que presentan son el antecedente de haber sido expuestos o estar expuestos a lesiones que afectan el hígado, por ejemplo el alcoholismo, por ejemplo que hayan padecido de hepatitis o cursen hepatitis en forma crónica, hepatitis la B, la C, la A no da hepatitis crónica, o ingesta de tóxicos como el alcohol. Entonces eso con el tiempo va a ser una fase descompensada, pero no todos, pero hoy estamos compensados. Entonces la clínica es sutil, a lo mejor tenemos en el examen físico un hígado ligeramente aumentado de tamaño, o tenemos alguna induración en el hipocondrio derecho, expresión de la palpación hepática, o sutiles manifestaciones de laboratorio como alteraciones del hepatograma. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, bien. Quizás, por ejemplo, ahora lo vamos a ver más adelante, pero ese señor va a tener, por ejemplo, una fosfatasa alcalina elevada. La fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transfertirasa, ponen gamma-GT en los laboratorios, son expresiones de alteraciones de la estasis hepática, de hipertensión del sistema de los conductos biliares, del colédoco o de los conductos de ramificación de la vía biliar. En cambio, se llama colostasis. La bilirrubinostasis es otra cosa, es aumento de la bilirrubina, y eso puede ser por obstrucción del sistema biliar, del colédoco, pero también de los hepatocitos.
Colostasis, en cambio, es aumento de fosfatasa alcalina y gamma-glutamina peptidasa. Y citolisis es aumento de las enzimas hepáticas, y eso tiene que ver con la lesión del hepatocito. Entonces, si yo tengo un señor que tiene un aumento de 2 o 3 veces de las enzimas hepáticas, estoy hablando de lesión del hepatocito. Si es de 10.000, estoy hablando de una lesión severa que probablemente corresponda a una hepatitis isquémica por hipotensión o por obstrucción arterial o venosa del hígado. En cambio, si tengo entre alrededor de 700 o 1.000, no 10.000, muy probablemente esté relacionado con una lesión aguda, virológica o tóxica del hepatocito. ¿Eso se entendió? O sea, ¿qué es citolisis? ¿Qué es colostasis? ¿Y qué es bilirrubinostasis? Una cosa es el aumento... ¿Cómo? No, le quería preguntar de vuelta la definición de citolisis. Citolisis es la lesión del hepatocito. Ah, Citolisis. ok, perfecto. Y eso se manifiesta por enzimas muy elevadas, fundamentalmente. Después puede repercutir, porque si hay cirrosis va a haber aumento de nódulos, secuela, fibrosis, compresión de todo el sistema de drenaje. Pero cuando empieza, por lo menos, o en la pureza, vamos a decir citolisis, lesión del hepatocito, aumento de las enzimas. Colostasis, alteración de los conductos, aumento de fosfatasa alcalina, gamma-glutamina peptidasa, gamma-GT. Y finalmente, bilirrubinostasis, cuando hay alteraciones que pueden ser, por ejemplo, el Rotor, el Dubin-Johnson, el Berger, que son alteraciones en el metabolismo y la excreción de la bilirrubina. ¿Sí? Eso está bastante bien explicado en el Argento, en cualquier libro, en el CECI, en el Harrison, en lo que es el metabolismo y excreción de la bilirrubina. Uno seguramente, si tiene una colostasis, va a tener aumento de la bilirrubina, pero es mucho más sensible y notorio el aumento de fosfatasa alcalina y gamma-GT. La única diferencia que les puedo decir, porque no me quiero salir tanto del tema, es que la gamma-glutamina peptidasa es una enzima de inducción de los sistemas de derivación portal, de los conductos biliares, perdón, no portal, conductos. Entonces, esta inducción se da por algunas toxinas como el alcohol. Y nos sirve a nosotros, por ejemplo, cuando vos tenés un paciente alcohólico y querés, esto son cosas de experiencia de la vida del médico, ¿no? Vos querés saber si el paciente dejó de tomar, y el paciente te dice, sí, doctor, yo hace tiempo que no tomo, porque tiene una gamma GT muy elevada, y entonces esto te está botoneando y el paciente sigue tomando, porque es un producto de la inducción por alcohol de los conductos. ¿Esto se entendió? Sí. Sí, perfecto. Bien, pero vamos a lo importante, fase compensada, sutiles aumentos de laboratorio, gamma GT, fosfatasa alcalina, enzimas hepáticas por 2x3 y esta clínica que le conté, y fundamentalmente los antecedentes. Es el hombre que te viene a decir que toma más de 20 centímetros de alcohol por día, puro, es lo que se llama el drink de los americanos. Cada drink son 10 centímetros de alcohol. Entonces una persona que toma más de 2 drinks por día tiene alta chance de tener una patología en el hígado, cirrótica, y el tipo que toma menos tiene menos posibilidad. Para la mujer, que veo que son la mayoría hoy, tengan cuidado porque es menos la dosis. El hígado de la mujer es más lábil y con más de 10 centímetros de alcohol puede producir en forma crónica, diaria, lesiones hepáticas. Y hasta cáncer de mama. Hay un estudio inglés que muestra que con más de 10 centímetros cúbicos de alcohol por día aumenta la incidencia de cáncer de mama en la mujer. Así que si hay alguna que está tomando, bueno, esta es una advertencia. Y cuando estamos en fase descompensada, y por aumento de la presión o por aumento de la destrucción del parénquima, aparecen todas estas lesiones. Esta ahí está de más.
Uno nunca deja de corregir, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tratar de explicar cada una de las complicaciones que se producen cuando el gradiente de presión portal aumenta por arriba de 10 y se van lesionando las células del hígado. Paro un minuto, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. En el caso que habías dicho que te aumentaban las enzimas hepáticas por encima de 10.000, que era en el caso de que era isquémica. Isquémica o tóxica, toxicidad muy severa, también puede producirla, ¿sí? Ah, está bien. Una hepatitis alcohólica, por ejemplo, severa, tipo que hace una libación excesiva y que sube las enzimas muchísimo. Ah, está bien. Y en ese caso, ¿en cuál de...? Porque vos nos habías hablado de la citolisis, de la colestasis y de la bilirrubinostasis. O sea, ¿entra en alguno de esos tres? Sí, la citolisis. ¿Qué pasa cuando hay citolisis? Las enzimas hepáticas, ¿dónde están? ¿Dentro de quién? Claro, de los hepatocitos. Claro. Entonces, si vos lo rompes, ¿qué pasa? Claro, sí, se liberan todas las enzimas y te La aumentan fosfatasa mucho. alcalina, ¿dónde están? Los conductos biliares. Para acá Claro. no se le rompieron los conductos biliares, entonces la fosfatasa alcalina no va a subir. Ahora, Perfecto. si yo pongo un cálculo los conductos biliares, ¿sí? ¿Qué pasa con las enzimas hepáticas? ¿Se rompió el hepatocito? No, ¿Y qué pasa con la fosfatasa alcalina cuando está obstruido el conducto? claro, te van a aumentar por... Exacto. Claro. Muy bien, ya lo decía. Perfecto, gracias. Eso Y iba a después preguntar. otra cosa, la gamma GT que se produce además de por obstrucción, por inducción en el alcohol. Los alcoholistas tienen, aún con fosfatasa alcalina baja, y por ahí una lesión crónica tiene poco aumento de citolisis, porque hay poca citolisis en ese momento, pero vos podés tener enzimas por 2, por 3, fosfatasa alcalina rayando lo normal, y a lo mejor tiene una gamma GT, si es hasta 150, 200, porque tiene de 700. Y es porque está tomando, porque está induciendo. ¿Era solo por inducción o también están los conductos biliares? Por inducción y por obstrucción. Ah, perfecto. Si vos tenés, mirá qué interesante esto que te voy a contar ahora, pero lo que pasa es que ya, si vos tenés una fosfatasa alcalina elevada y una gamma GT normal, ¿qué pensás? Que tenés una obstrucción de los conductos biliares, pero... No. ¿De dónde viene la fosfatasa alcalina? ¿No viene también del hueso? Exactamente. Y muy bien, hay dos formas, la forma termostable y termolábil. La termostable es la hepática y la termolábil es la ósea. Pero yo no distingo, el laboratorio me viene fosfatasa alcalina, salvo que yo pida termostable y termolábil. Generalmente, entonces yo recibo el hepatograma y veo una fosfatasa alcalina elevada con enzimas normales, con una gamma GT normal, y al señor le duelen los huesos. ¿Qué pienso? ¿De dónde viene esa fosfatasa alcalina? Claro, del hueso. Exacto. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, si yo tengo una paciente que se rompió o que tiene, o vamos a hablar de un paciente que tiene un cáncer de pulmón, y le hago un hepatograma, y me viene una fosfatasa alcalina elevada y todo lo demás ligeramente normal, y le pido una gamma GT y es normal, y la fosfatasa alcalina aumentada, ¿cuál es el próximo estudio? A ver, piensen. Buscaría si tiene metástasis por ahí. Por ejemplo. ¿Y qué le pedirías? El centellograma, puede ser. Centellograma. La próxima clase la dan ustedes. Centellograma. Muy bien, claro. Y si tiene un dolor muy localizado, también le puedo pedir una placa. Si me duele mucho el húmero. Y bueno, le pido la placa y seguramente va a tener una lesión ósea. ¿Sí? Porque tiene una fosfatasa alcalina. Porque si pido el tipo fosfatasa alcalina, va a ser una termolábil. ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Bien. Vamos entonces a las complicaciones de la citis y dejemos el cáncer de pulmón para otro día. Entonces,
Ascitis. Entonces, ¿qué es la ascitis? Es la acumulación de líquido en el peritoneo, que habitualmente es un trasudado. Y la principal causa de ascitis es la hipertensión portal, es la cirrosis. Pero hay otras ascitis, por ejemplo la ascitis tuberculosa o la ascitis neoplásica, o la ascitis quilosa por rotura de conductos linfáticos. Sí, pero sepan esto, donde está el cursor, si lo ve, que el 80% de las ascitis son por cirrosis. Que hay formas leves, graves y moderadas. La forma leve es la que yo descubro por ecografía. Clínicamente no la veo. La 2, que es la moderada, donde acumula entre 1000 y 1500 mililitros, yo la veo por algo que se llama matidez desplazable. ¿Qué es la matidez desplazable? El abdomen está ligeramente distendido y se acumulan los flancos por gravedad. Entonces, yo percuto el flanco y me da mate. Le percuto la zona periumbilical o el centro y me da sonoro. Pero yo lo roto y se moviliza el flanco, y eso se llama matidez desplazable. Cuando yo lo pongo en decúbito dorsal absoluto, el flanco está mate. Lo pongo de perfil y el flanco se torna sonoro. Y severa es cuando es franca y hay una franca distensión abdominal. ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Hay alguien que se incorporó? Ahí. Bueno, vídelo con este. Puede ser, profe, que salgan y entren, pero no, digamos, no afecta en nada, digamos, no es que tienen que aceptar a los que ya estamos. Gracias. Acá déjame ver cómo hago para volver a... Vemos, profe, la pantalla. ¿La están viendo? Sí, está Un poco como pequeña. chiquita, pero sí. Habla. Ahí se ve. ¿Ahora la ven? Sí, profe. Ay, No, para que tengo un lío. Ahí se ve. sí, Ahora, ahí se está viendo. ahora la ven. Sí, ¿La ven? profe. Sí, Sí, la ahora veo. sí. Bueno. ¿Se la ven bien? A mí me parece que no la ven bien. Estoy tratando de agrandarla. Bueno, Abajo, si no a la derecha, está para presentar la pantalla completa. abajo y a la de acá. No. Ahora. No sé. Está al lado, es el icono al lado del 64% que se ve ahí abajo. El icono de la izquierda sería el para presentar toda la pantalla. Sí, pero no me gusta eso. Sino donde se ven todas las diapositivas que va pasando en lo que sería la barrita que diferencia. O Si tienes un mouse, Johnny, ¿podés venir un una segundo? ruedita. Si tu mouse tiene una ruedita, tocando esa ruedita y apretando para adelante se agranda la pantalla a veces. ¿Cómo? ¿Tu mouse tiene una ruedita? No, pero no hace eso. Yo les agradezco, pero... Bueno, ¿ustedes lo ven así? ¿Están viéndola? Sí, profe, no se preocupe. ¿Sabés lo que me pasa? Te digo, que se me clavó no puedo manejar la pantalla. A ver, espera. Esperame un segundito, porque ahora miren esto de ascitis que ahora veo. Dori. Porque se me clavó la pantalla, no puedo manejar bien la pantalla y me molesta. Y yo pongo, pero viste que cambiaron la diagramación del Google Meet. No se preocupe, profe. No, para nada. Es todo un tema. ¿Qué querés? Es que ella es la especialista. La super técnica. Espera un segundito.
Perdón, doctor, estaba en una reunión y no pude entrar antes. Y bueno, por eso le desconfiguré todo. Ya va, es un segundito. No, porque sería cambiar diseño. Espera un poquito. No, pero ese es el diseño. Espera un poquitito. A ver si porque está muy grande esto, salir de la pantalla completa. Entonces volvemos al diseño. Aquí. Había salido de pantalla completa. Espera un poquito que volvemos al otro. Volvemos a... ¿Era mosaico o automático? Entonces ves, acá lo tenés. ¿No? Y ahora... Ahora que ya lo abrimos. Acá. Pero quiero una ventana compartida. Ahí está. Una genia mi mujer, ¿eh? Ay, muchas gracias. No, por nada, es que doy más clases que él, por eso nada más. Por eso. Qué grosa, gracias por protegernos, muchas gracias. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. Hasta ahora, ¿qué? Vamos a hacerla sencilla. ¿Qué pasa con la citis? Aumentó la presión portal, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Y hay disfunción hepática. Hay disfunción hepática, entre otras cosas, no se produce albúmina. Bajó la presión coloidosmótica, se escapa el suero de la sangre, ¿sí? Y el aumento de la presión portal y el aumento de las sustancias vasoconstrictoras vuelve a aumentar la presión portal y eso genera una acumulación del líquido, tanto en el lecho plásmico como en la circulación sistémica. Se generan múltiples shunts y llega poca sangre al riñón. ¿Qué pasa con el riñón? El riñón siente que no le llega la sangre y recurre a lo que puede. Empieza a liberar renina, se activa el RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio y además también hay un estímulo para la secreción de hormona antidiurética, con lo cual hay un circuito que constantemente se retroalimenta en donde el riñón tiende a reabsorber sodio, a reabsorber agua, a generar más volumen, ¿sí? Se producen instancias vasodilatadoras que dan hipotensión a nivel periférico y a nivel esplásmico, lo que habíamos hablado del óxido nítrico, y constrictoras en el hígado, lo que habíamos hablado de la endotelina. Y entonces, como la sangre ahora ya tiene poco albúmina, ese aumento a nivel de la presión esplásmica de volumen, además, trasuda líquido y eso se llama citis. Y esto es un mecanismo que se recicla todo el tiempo, porque todo el tiempo está el riñón produciendo renina, angiotensina, aldosterona, cada vez le llena menos líquido porque cada vez trasuda más, y se produce ascitis y edema. ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces esto lo vamos a ver acá, donde vemos los mecanismos implicados en la producción de la ascitis. Después se lo leen, pero es lo que les dije, el aumento de la presión portal, disminución de la concentración de albúmina, activación y algo muy importante. Esta disminución de la bulimia por shunt y por acumulación del líquido en la panza, en el sistema plásmico y en el peritoneo, activa el sistema vegetativo simpático y produce taquicardia, y esa taquicardia produce también un hiperflujo, y todo eso también lleva a la sobrecarga de otros órganos como el corazón. Entonces, y hay algo que es muy importante que se desarrolló en los últimos años, que quiero que lo conozcas, que es esto que le estoy marcando acá, que son los pumps y los dumps. ¿Saben qué son los pumps y los dumps? Sí. Sí, los vimos en inmunología. Bien, ¿qué son?
Son moléculas que pueden ser tanto de nuestro organismo como de algún microorganismo Claro. que generen una reacción inflamatoria. Las bacterias, los DAM son lesiones necróticas de las células nuestras y esos producen activación de mediadores inflamatorios. Claro. Y los mediadores inflamatorios son los que van a terminar aumentando la producción de óxido nítrico y de endotelinas. ¿Y de dónde vienen los PAMs? Me acuerdo que a veces son los DAMs. Vienen de las sustancias de las bacterias intestinales. Ustedes saben que todos nosotros, aun los más limpios y las que se bañan más, tienen bacterias en el intestino. Que las bacterias están en simbiosis y las necesitamos. Se llama flora colónica. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión portal? Se produce el edema de pared intestinal y esto permite, hay una separación celular del endotelio y eso permite, del epitelio, perdón, eso permite una mayor penetración de estas moléculas de liberación que se comportan como endotoxinas. ¿Sí? Eso se llama traslocación bacteriana. Escuchen el nombre, traslocación bacteriana. Es un fenómeno importantísimo que uno debe cubrir porque esas bacterias traslocan, no solo pasan sus sustancias tóxicas, sino que sus mismas bacterias, y es una causa frecuente de infección severa en el paciente cirrótico, con hipertensión portal. ¿Se entendió? Es muy importante, después vamos a seguir hablando. Esta es la causa principal de peritonitis bacteriana espontánea, que simplemente, como espontáneamente por esta translocación bacteriana de la flora colónica, ingresan los pacientes, las bacterias a la citis y produce una peritonitis. Estos son los mecanismos de la citis que hablamos, y ahora vamos a hablar de cómo es el líquido acítico. El líquido acítico es un trasudado, quedó claro, y tiene estas características. Es un líquido ceroso, pajizo. La cantidad normal es de 50 mililitros, pero puede haber 5 litros, 6 litros. Esos son esos pacientes con el abdomen globuloso, ¿no? Con una densidad baja y que tienen pocas proteínas, porque es un trasudado. ¿Sí? Un pH casi neutro y las células son menos de 300. Esto es importantísimo, que las células sean pocas es importantísimo. El líquido acítico tiene pocas células y es de predominio mononuclear, son linfocitos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el líquido acítico? ¿Cómo se estudia el líquido acítico? En el marco del laboratorio general y de la ecografía que nos confirma su existencia, yo al paciente que viene a la consulta, que se interna, por supuesto, esto hay que hacerlo por lo menos en una internación transitoria. Acá tengo un señor con ascitis, vean qué distendido está, en la unión del tercio externo con los 2 tercios internos de una línea que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterior superior. Este es el punto de función y yo lo punzo. Y ahí estudio el líquido. ¿Sí? Veo un signo de afirmación en la cara de Camila. Sí, perfecto. Sí. Ahí se hacen los criterios de Light, ¿no? Los criterios de Light en ascitis no tienen mucho valor. Eso es para líquido pleural. Pero me encanta que te hayas acordado del líquido pleural, del derrame pleural. Es más o menos parecido, pero no tiene el mismo valor en líquido acítico. Si no es el índice de gasa, puede ser. Eso, pero el índice de gasa ahora lo vas a ver. Entonces, cuando se punza, siempre ascitis grado 2, o sea, evidente en flanco, grado 3, masiva, se punza. Si es una quisitis laminar, no la punzo porque corro más riesgo de pinchar una tripa o un poco una víscera que, ¿sí? Y ahora últimamente estamos usando la ecografía porque identifica mucho, especialmente cuando la citis está lobulada. Contraindicaciones son estas. Obviamente si el paciente está a los bifes uno no lo puede punzar, si está embarazada no conviene, si tiene una coagulopatía severa tampoco,
y si está distendido porque tiene un íleo, mejor no lo hagamos, lo vamos a meter en el intestino. La paracentesis no es solamente diagnóstica, porque además sirve para sacar líquido. ¿Cuándo se hace una paracentesis? Cuando dificulta la respiración. Si no, la paracentesis es de siempre para estudio, pero el drenaje es cuando dificulta la respiración. ¿Sí? Es una medida de saber si el paciente viene con mucho líquido. Yo lo que quiero estudiar es saco líquido. Además lo dreno terapéutico, se llama paracentesis terapéutica, le pongo a la aguja, le pongo una guía de suero y va a un recipiente y le saco 3-4 litros de líquido para que respire mejor y no esté tan distendido, se siente más cómodo. ¿Me siguen? Bien. Y acá las características, ¿qué le pido yo al líquido? Le pido un físico-químico citológico, la glucemia, la densidad, las proteínas. En general son proteínas bajas. Si tengo 4 gramos de proteína, dudo de que sea, ahí hay otra cosa. Generalmente es proteína menor de 1.5, de 1. Hago la citología porque voy a ver la cantidad de neutrófilos, ahora van a ver por qué. Y si hay células malignas, acuérdense que el 20% de las ascitis no son por cirrosis. Y algo que dijo un muchacho muy inteligente, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo te llamabas? El que habló del gasa. Manuel, el gradiente de albúmina, de sérica y del líquido acítico. ¿Qué importancia tiene el gradiente de albúmina? Que si es mayor de 1, hay hipertensión portal. Mayor de 1,1, perdón. Esto es fundamental y es lo primero que vamos a estudiar. Pedimos físico-químico, la citología, pedimos 1 gramo y tomamos una botella, vienen unas botellas para hemocultivo, y en esa botella de hemocultivo tomamos 10 mililitros de líquido. Eso es el estudio que no podemos dejar de hacer. Esto yo se los cambié de lo que les mandé porque me pareció atinado que algunos estudios se hacen bajo sospecha. Pero esto que puse en negrita es fundamental. Si es menor de 1,1, es muy improbable que haya hipertensión portal. Si es mayor de 1,1, es muy probable que haya hipertensión portal. ¿Cuánto es probable? 97%. Es muy alta la sensibilidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Perfecto. Y ante sospecha clínica, si creo que tiene una tuberculosis, le pido un ADA, que es la adenosideaminasa, que es un producto, una enzima que liberan los linfocitos frente a estímulos. Eso se usa mucho en derrame pleural con los índices de Light. Está discutido por falta de parámetros, porque es muy variable en el líquido acítico y en los laboratorios. Nosotros lo mandamos al Malbram. Y el Malbram no te lo hace si decís que es líquido acítico. Tenés que mentir, que no es muy lindo. Y ante la mentira, nosotros lo que teníamos es, siento no mandarlo, pero si es mayor de 40, existe la sospecha que sea por estímulo linfocítico por tuberculosis. En la Argentina, por prevalencia por tuberculosis. Pero ya les digo, eso es controversial y se usa en líquido pleural. Si hay más de 200 miligramos de triglicéridos, pienso en una ascitis quilosa, pero ya generalmente es una ascitis de color lechoso. Puedo pedirlo, no siempre es lechosa, ¿eh? A veces ante la duda que hay, por ejemplo, un linfoma, yo los pido igual, porque me puedo encontrar con 400 de triglicéridos y no ser lechosa y es una ascitis quilosa, por lesión del conducto linfático, o aumento de amilasa, se ve en la pancreatitis, o rotura de víscera, porque la amilasa puede ser salival y cuando uno la traga, llega al duodeno. Si el duodeno está perforado, va a ir al peritoneo y entonces voy a tener alta amilasa. Y con un colesterol más de 45, eso se ve en las neoplasias y ahí me sirve la citología. Puedo pedir inclusive una citometría de flujo, que es una manera una tecnología más sofisticada para evaluar las células, o pedir antígeno carcinogénico de la CA. ¿Esto se entendió?
Esto es lo que hay que pedir siempre y esto es lo que se pide bajo sospecha. Sí, se entendió. Sí, perfecto. Bien, porque esto acuérdense que si no es por hipertensión portal, tengo que sospechar en ese 20% esto, conducta porque tengo linfoma, porque tengo una tuberculosis, porque tengo una neoplasia o porque uso una pancreatitis y liberó líquido al peritoneo. Y esta, que me pareció hermosa, esto está sacado de un postgrado en Medicine, yo estudié de este postgrado en Medicine, lo pueden ir a buscar, está muy lindo, es todo, pero es bien, de 20 años. Entonces divide a las ascitis con hipertensión portal gasa mayor de 1 y sin hipertensión portal con gasa menor de 1,1. Y acá está, mirá, vean lo que le decían, la infección peritoneal crónica por una tuberculosa, por un hongo, o por un síndrome nefrótico, por una ascitis pancreática, o por una carcinomatosis peritoneal. Y en las que son mayores de 1,1 son todas hipertensiones portales. Y acá vamos a hacer una segunda división. Que si saben esto, yo personalmente, si a alguien le toma el examen, le voy a pedir que le pongan un 10, porque esto es de buen internista, y es que las que tienen baja proteína son las patologías hepáticas crónicas o las metástasis, porque afectan una gran parte del hígado, o las que tienen proteínas normales son el Bad-Chiari o las poshepáticas. Cirrosis en nuez moscada por insuficiencia cardíaca derecha. El hígado sobrecargado con el tiempo, tiene isquemia venosa, tiene sobrecarga de presión y va a la cirrosis. Y eso, el mixedema, miren esto, el mixedema puede producir un gasa mayor de 1,1, o sea, el hipotiroidismo severo. ¿Qué hacen con esto? Muy sencillo. A esto le piden el gasa y cuando tiran el gasa dicen, es mayor de 1,1, veo las proteínas. Proteínas bajas es una cirrosis por una patología crónica. Ese es el 95% de la cirrosis. Si yo tengo una patología cardíaca me voy a dar cuenta, porque el tipo tiene insuficiencia cardíaca derecha. Tiene otras cosas. Si tengo un mixedema me doy cuenta por la cara del mixedema, y por todo lo que tiene el hipertiroidismo severo y además porque le pido hormonas tiroideas, le pido un perfil tiroideo. ¿Sí? Y acá vemos lo que llamamos proteínas bajas y proteínas normales. Esto es más de 2 y esto es menos de 1. Si quieren, menos de 1,5. ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Sí. Tómense un minutito a mirar esto y me preguntan. Por supuesto, no lo copien, porque esto se los dejo. ¿Paso a otra diapositiva? Sí, creo que sí. Una pregunta sobre gradiente de acítico de albúmina cero acítico. ¿Lo entendieron todos? Sí, ¿Entendieron perfecto. qué importancia tiene que sea mayor o menor de 1,1? Define hipertensión portal. Sí. Sí, perfecto. 27% de sensibilidad. Y además que sea gradiente de hipertensión portal mayor de 1,1 con proteínas bajas o con proteínas altas. Y ahí se abre de nuevo el algoritmo. ¿Y cómo se mide la presión portal? Bueno, meto un catéter, presión hasta acá, es tanto, abro un globito, presión enclavada y mido la presión distal. Es muy sencillo. Y peritonitis bacteriana. Yo les dije, muy importante, una vez que tenemos el físico-químico, que es importante. ¿Por qué los neutrófilos? Porque si tengo mayor de 250 neutrófilos, tengo una peritonitis bacteriana espontánea. Y es muy importante, nosotros lo veíamos mucho, porque una de las causas de descompensación del paciente cirrótico era que el tipo tenía citis y se lo bancaba con tratamiento con diuréticos
con alejamiento del tóxico, con prevención de nuevos eventos mórbidos, por ejemplo, vacunado contra la hepatitis, pero el tipo llegaba con dolor de panza, o a veces nada, porque es muy sutil, puede ser asintomática, pero está orinando menos, aumentan las varices, se produce, ¿por qué? Porque hay todo un sistema de hiperdinamia producida por la infección bacteriana y cuando vos lo pulsás, tiene más de 250 neutrófilos. Esa citis, que es una citis que es un trasudado, que tiene menos de 1,5 gramos de proteínas, o menos todavía, pero tiene más de 250 neutrófilos, es una peritonitis bacteriana espontánea por definición. Si tiene todo esto hay que tratarlo, y para eso yo le sacaba el cultivo en los frascos de hemocultivo, los 10 centímetros cúbicos, y lo trataba con antibióticos. Los gérmenes más comunes son los que vienen del tubo digestivo, pero no se olviden que en los pacientes internados se produce una recolonización y empiezan a aparecer en la flora del paciente los gérmenes intrahospitalarios. Entonces ese paciente no va a tener Escherichia coli, va a tener un protis o una pseudomonas, o a lo mejor un estáfilo. Los más comunes son los gram negativos, Escherichia coli y Klebsiella. ¿Sí? Y la clínica son dolor a la compresión y quizás a la descompresión, puede tener náuseas, vómitos, diarrea y síntomas generales que puede hacer un hepatorrenal, el sistema hiperdinámico puede hacerlo sangrar porque aumenta la presión sobre las varices esofágicas. En fin, el paciente se me descompensa y puede hacer una encefalopatía hepática. Entonces, ictericia, coagulopatía, encefalopatía hepática, el paciente ingresa, no le encuentro una infección urinaria porque yo le pido todo, le pido un hemocultivo, una rutina como la vida completa, hemocultivos, y le hago la punción. Y en la punción me vienen neutrófilos mayores de 250 y ponerle 1,2 gramos por decilitro de proteína, señor tiene una peritonitis bacteriana espontánea, y le doy, básicamente lo tratamos en el paciente externado le podemos dar cefalosporinas de segunda generación, de tercera, ceftriaxona o cefotaxima son los que usamos, de tercera, o amoxicilina clavulánico, por 5 a 7 días. Dosis, 1 gramo cada 12 de ceftriaxona, 1 gramo cada 8 de cefotaxime, o 1,5 gramos a 3 de amoxiclavulánico cada 8 horas. Y eso por 7 días. Si es un intrahospitalario, tengo que cubrir gérmenes intrahospitalarios y uso el antibiótico que me cubre la gran mayoría de la flora local, que yo sé que existe, por ejemplo, en la sala del Hospital de San Isidro. Y le voy a dar piperacilina tazobactam, que es el Tazonam, a dosis de 4 gramos y medio cada 6 horas. Hay que tener cuidado con el Tazonam porque tiene mucho sodio. Vamos a usar meropenem, carbapenem, ¿sí? Si después yo veo que la botella que había sacado con los 10 mililitros de suero, de ascitis, o en los homocultivos me viene un germen que es más resistente, lo roto al antibiótico que lo cubre mejor. Y si es menos resistente, por ahí puede ser, anda con una quinolona, entonces le puedo dar ciprofloxacina endovenosa. Pero eso primero empiezo de acuerdo a la sensibilidad local en ese momento de la flora que tengamos en la sala. Puede ser meropenem, puede ser piperacilina tazonam. ¿Alguna pregunta? No, por ahora. Yo tengo una pregunta. Me perdí cuando dijo la dosis, o sea, de los primeros, digamos, la primera profilaxis que... Paciente que viene de la calle, paciente con un señor que es un alcoholista, que tiene ascitis y edema.
y entra con dolor de panza, o no, entra, y vos lo tenés con ascitis. Entre los estudios tenés que ir a hacer la paracentesis. Cuando venís la paracentesis lo estudiás, y le pedís lo que vimos en la otra diapositiva, físico-químico citológico, ¿sí? Le haces el GASA, ¿sí? Y tomás cultivos. Uno va a la botella. Entonces el GASA me dice que tiene, ¿cómo va a estar el GASA del señor alcohólico con cirrosis? ¿Cuánto va a tener de GASA? Mayor a 1,1. Bien, ¿cómo van a ser las proteínas? Altas. Bajas. No, bajas. Menos de 1,5. Porque es un trasudado, acordate. Ah. ¿Sí? Y lo punzo. Y cuando hago el físico-químico citológico me viene más de 250 neutrófilos. ¿Qué tiene? Peritonitis. Una peritonitis. Claro, una peritonitis. Ojo que está la secundaria, que ahora la vamos a ver. ¿Sí? Este señor, que tiene disminución de las defensas, que porque es un cirrótico, agarró, se le metió por translocación bacteria del tubo digestivo y hizo una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Sí? En realidad la citis se comporta como la sangre. Si hay bacteriemia, puede sembrarse en la citis. Mira qué cosa, ¿no? A veces vos le sacás un hemocultivo y tiene, seguramente, si es positivo, el mismo germen que tiene la citis. ¿Y qué gérmenes son más comunes? Los gérmenes de la flora colónica, obviamente, salvo que tenga una infección urinaria. Y yo es lo que trato. Si tiene infección urinaria, la trato. Si tiene infección por una Escherichia coli, la trato. ¿Qué le doy? Ceftriaxona, 1 gramo cada dosis. ¿Le puedo dar amoxiclavulánico en el paciente externado? Le puedo dar amoxiclavulánico. Si está internado, tengo que cubrir flora de la internación. La flora local del servicio. ¿Esto ahora se entendió? Sí, perfecto. ¿Tienen un segundo más para pensarlo? Bueno, ya pasó el segundo. Bueno, y después hay otras cosas que no tienen sentido. Digamos, después si quieren lo buscan, porque a veces el paciente tiene clínica de peritonitis bacteriana, o sea que le duele la panza, tiene ilio, tiene disminución de la emisión de materias fecales y gases, pero no tiene 250 neutrófilos, tiene 200, pero yo lo trato igual. Y eso se llama bacterioasitis. ¿Por qué? Porque tiene cultivo, porque ¿cuál es lo importante de ese paciente? Que el cultivo es positivo para bacterias. ¿Sí? La clínica es muy importante. Y si el cultivo es negativo, bueno, pero tiene más de 250 neutrófilos, lo trato igual. Porque tiene más de 250 neutrófilos, aunque el cultivo sea negativo. Porque el cultivo no siempre es positivo. A veces me lo perdí, porque la persona tomó antibióticos antes, o porque no tuve la suficiente sensibilidad del estudio para encontrar el germen. Y acá, la secundaria. Sucede que este buen hombre, además de translocación, va a tener una apendicitis, por ejemplo, o una isquemia mesentérica, ¿sí? O una perforación porque se comió un pollo y se clavó una espina, una pata. Bueno, y entonces, ¿cómo lo distinguís? Un segundito para pensar esto, es que las proteínas son mucho mayores que un trasudado, porque la citis era trasudado, pero acá es una exudación de una inflamación. Entonces voy a tener 3 gramos de proteína, mucho más de 1 gramo. La glucosa, que en la citis será alrededor peri 100, o peri, la del líquido, la del plasma, va a estar por debajo de 50, y la de IH va a ser más de 1000, muy superior. Como se daba en el derrame pleural. Y entonces, y además son cuadros, cuando yo tengo una peritonitis bacteriana secundaria a un absceso, por ejemplo, una apendicitis, por ejemplo, a una diverticulitis, las dos causas más comunes, apendicitis y diverticulitis, es un cuadro importante, no es un chiste. La citis puede ser sutil cuando se infecta.
La peritonitis bacteriana focaliza la clínica, focaliza el dolor y son cuadros importantes. Y entonces yo tengo este líquido y tiene además una característica que es muy importante y que es que cuando yo lo confundo con una peritonitis bacteriana, y esto son cosas de la experiencia, ¿no? Yo creo que tiene una peritonitis bacteriana espontánea y le doy cefotaxima y no mejora. No solo porque lo característica que en 48 horas la peritonitis bacteriana espontánea disminuye la cantidad, número de neutrófilos. Esto no está acá porque me pareció que era demasiado ya cargarlo. Pero si esa peritonitis bacteriana secundaria a un foco infeccioso, por ejemplo, a una apendicitis, y esto es quirúrgico, ¿no? O a una diverticulitis, yo la trato como una bacteriana espontánea, los neutrófilos no solo no van a caer a las 48 horas, sino que van a aumentar cada vez más. ¿Sí? Entonces acá yo voy a aprovechar y le voy a neutrófilos en, bueno, voy a escribir mal porque no tengo luz, en ascenso PCA tratamiento. Y ahora lo voy a corregir porque es un desastre. Porque me parece que vale la pena que lo sepan. Y esto tendría que ser ascenso PCA tratamiento. ¿Esto quedó claro? Sí, bien. Va a ser para que después se los mando. Bueno, ¿cómo vamos? Perdón, una pregunta. Entonces, ¿cómo tratábamos la peritonitis bacteriana secundaria? Es quirúrgica. Ah, perfecto. Me llama cirujano. ¿Y qué tenés que hacer acá? Importantísimo. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un absceso, ¿qué puedo hacer yo con un absceso? Yo le doy antibiótico. Primero, el tipo de germen que está en el apéndice no va a andar con cefotaxima sola o ceftriaxona sola. Porque eso cubre gran negativos y gran positivos, pero no me cubre anerobios. Y en la diverticulitis, y en la apendicitis, y en los focos intraabdominales en general, yo tengo que cubrir anaerobios. O sea, tengo que usar metronidazol. ¿Me siguen? Entonces, no va a andar, los neutrófilos van a seguir subiendo. Y además puedo tener un absceso. ¿Sí? Entonces, la TAC me va a aclarar mucho, la eco no me va a servir mucho, una tomografía de abdomen me va a poder aportar cosas. Perdón. Ahora queda mejor. ¿Está bien así? Perfecto, gracias. ¿Alguna duda? Fíjense estas dos cosas. La proteína total está muy alta. La glucosa está muy alta. ¿Cómo va a ser la flora? Y esto también es otra cosa, pues lo voy a poner que no la puse, que es la flora mixta intestinal. Y esto ya de paso les digo cómo es la flora mixta intestinal. Nosotros llamamos flora mixta al abdomen. En el abdomen, por ejemplo, la apendicitis no tiene un solo germen. Son gérmenes, es la flora del aparato digestivo. Y son gram negativos y anaerobios. En cambio, acuérdense que en la peritonitis bacteriana espontánea, ¿qué gérmenes estaban? Gram negativos principalmente. ¿Y cuáles eran? Klebsiella. Klebsiella y Escherichia coli. Exacto. Lo que pasa es que yo acá agregué estos tres primeros
son los criterios de Ransom, de Runyon. Entonces, acá lo voy a hacer para que ustedes le queden, porque si no, después no quiero, porque yo quiero que ustedes saquen muy buena nota. Espero que alguien se los tome. Estos son los criterios de Runyon. Que Runyon fue un cirujano. Le paso descanso a la voz. ¿Sí? Esos son los criterios de Runyon, por eso los puse solos. Pero además tiene flora mixta, el otro no, tenía Klebsiella, tenía coli, y tiene neutrófilos en ascenso por ese tratamiento. Entonces, ¿qué se hace? Se pide tomografía abdominal, interconsulta cirujano. ¿Les gustó? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. Esto que parece una pavada, esto salva vidas. Entonces, a la par de la interconsulta, también lo tratamos con algún antibiótico que me cubra anaerobios. Genial. Ok. ¿Quién fue? Aquí. Yo, Macarena. Te felicito. Yo ya te estoy aprobando. Me parece fantástico lo que decís. Gracias. Porque si vos tenés la duda y está en juego la vida, si yo, por ejemplo, si yo tengo ceftriaxona, tengo dos posibilidades. O tanto el tazonam, que es el meropenem, como el peropenem, o sea, tanto los carbapenem como la piperacilina tazobactam están cubriendo los anaerobios. Yo puedo reforzarlo con metronidazol. Los antibióticos que cubren anaerobios son la clindamicina, la penicilina, la piperacilina tazobactam, los carbapenem y el metronidazol. Sucede que la penicilina y la clindamicina sirven más para cocos anaerobios. Entonces son útiles cuando vos tratás una neumonía aspirativa o una angina de Vincent, en donde cubren mejor que los bacilos gram negativos del tubo digestivo. Pero si yo tengo bacilos debajo del diafragma gram negativos, voy a darle o Flagyl, que es el más barato de todos, o piperacilina tazobactam o un carbapenem, mero merobactam o ¿cómo se llama? Imipenem. Meropenem o imipenem. ¿Cuál es el primero que daba? Entonces, ¿puedo dar carbapenem? Pero, a ver, si es un extrahospitalario, yo le daría metronidazol. Si vos estás intrahospitalario y yo tengo flora muy resistente en el servicio, le daría meropenem o imipenem. ¿Por qué? Porque cubre mucho los gérmenes multiresistentes y me cubre los anaerobios. Ahí no tiene sentido mezclarlo con Flagyl. Pero si yo tengo un extrahospitalario y aparece la duda, mientras llamo al cirujano ya le estoy agregando metronidazol. Doctor, yo tengo una pregunta. Ahí donde dice neutrófilos en ascenso pese a tratamiento, eso sería si yo lo trato como una peritonitis bacteriana espontánea. Claro. O sea, si yo le doy ese tratamiento, me suben los neutrófilos. Pero si lo trato bien, no deberían. Tengo, por ejemplo, más de 250 neutrófilos. Vamos a decir 2.500 neutrófilos. En el paciente este que dije al inicio. Sí. Y tengo 1 gramo de proteína por decilitro. Y tengo glucosa normal. Es un paciente cirrótico con ascitis. Viene de la calle. Yo lo punzo, lo estudio, leucocitosis en el hemograma, aumentó la urea, ¿sí? Se me puso encefalopático. Bien, no tiene infección urinaria, no tiene neumonía. Lo pulso. Le hago el físico-químico citológico. ¿Me siguen? Sí. Sí. Pongo 10 centímetros cúbicos en una botella de hemocultivo, de líquido acítico. Y le empiezo a dar cefotaxima.
y empieza a localizar dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué hago? Lo que dijo Macarena. Le agrego metronidazol, le hago una tomografía para descartar que no tengo una apendicitis y llamo al cirujano para que me ayude a seguir en este paciente, con este paciente. No tiene nada el ataque, el cirujano no le parece, seguimos con tratamiento. ¿Qué pasa si siguen aumentando los blancos? Porque lo habitual es que en el otro paciente, lo habitual es que los blancos caigan exponencialmente. Y en este paciente con diverticulitis o apendicitis aumenten exponencialmente. ¿Sí? Claro. Cuando yo pongo proteína mayor de 1 gramo, ese no es el acítico. El acítico cuando hace la apendicitis va a seguir teniendo proteína baja, porque viene de una citis que es un trasudado. El tema es el paciente, que es un chico joven, que me ha pasado, que fue mal diagnosticado de una apendicitis y que entonces exudó mucho el pastrón inflamatorio que había generado la apendicitis y hizo una citis. Pero ese gradiente de albúmina va a ser siempre menor de 1.1. En cambio, en el tipo que infectó la citis, por una apendicitis, va a tener más de 1.1 de gradiente. ¿Me siguen todas las cosas? Claro, sí, ahora entendí más. Sí, sí. Este alcoholista que vino con una APB, ¿qué gradiente tenía? ¿Más de 1.1 o menos de 1.1? Sí, más de 1.1. Bueno, si hace la citis, si hace la peritonitis, quizás empiecen a subir las proteínas, pero el gradiente difícilmente se haga menor de 1.1. Claro. ¿Sí? Y las proteínas van a ser bajas, aunque los neutrófilos suban exponencialmente. Y aunque le des un antibiótico, perdón, aunque le des un antibiótico que te cubra anaerobios, igualmente los neutrófilos te van a seguir subiendo. Si tiene un absceso, una apendicitis, sí, porque el tratamiento es quirúrgico. Ah, ok. Ahora, el pronóstico de un paciente cirrótico con una apendicitis es muy malo, ¿no? Cuando se operan, cuando vos abrís una cirrosis, es muy difícil. Gente que conoce mucho el tema. El cirrótico acítico dematoso, cuando llega a la patología que hay que permeabilizar el abdomen, es un paciente crítico. Perfecto. ¿Por qué te pasa eso? Porque vos le abriste la panza y empieza a dar la serosidad de la citis, por más que lo trates. Entonces es muy difícil que cierre. ¿Y qué le pasa? Termina sobreinfectándose. El pronóstico es malo. Perfecto, gracias. Ahora te doy el otro ejemplo. Chico de 17 años. Empezó con dolor, con progresión de Murphy. ¿Se acuerdan de la progresión de Murphy? ¿Qué hora es? Progresión de Murphy, dolor en epigástrico que migra a la fosa ilíaca derecha, dolor a la compresión y después a la decompresión, tiene signos peritoneales. Va a un médico, le pone antibióticos comunes, no mejora, tiene apendicitis, hace un absceso. Y entonces hace un plastrón apendicular y después hace una secreción de un exudado y aparece líquido en el peritoneo. Yo le hago un gasa menor de 1.1. Le hago las proteínas son altas. ¿Sí? Le hago líquido, tiene alta cantidad de neutrófilos y en el hemograma tiene leucocitosis. ¿Sí? Tengo flora mixta en el cultivo. Yo ese chico tengo que operarlo rápidamente, aunque le ponga ceftriaxona o cefotaxina más anaerobio. Con Macarena no dudo en ponérsela, pero hay que llamar a hacer la tomografía y llamar al cirujano. ¿Sí? Porque hay que operarlo. Es una urgencia quirúrgica. Y acá tiene las afecciones que simulan, a veces la carcinomatosis va a dar aumento de los neutrófilos. Es un cuadro más tranquilo, no es el dolor abdominal de una peritonitis.
La tuberculosis también es más tranquilo y da algo que se llama peritonitis en damero, porque es muy exudativa y tiende a hacer loculaciones, tiende a hacer fibrosis y compartimentalizar. Y acá tenemos, como frutilla de postre, cómo se ven las diferentes, la cirrosis, la neoplasia, la quilosa y la peritonitis bacteriana. Bueno, hablemos de varices. ¿Paramos un minutito, quieren? Yo no sé cómo están ustedes de tiempo, porque esto es muy largo. Yo curso a la una farmacología, Pero tenés que almorzar. Sí, por ahí sí. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a dar varices. Y después, no sé, vemos. Porque la verdad que es tan largo que... ¿Qué son las varices? Esto, dilataciones venosas que se producen en todo el circuito de derivación del sistema porta. Acuérdense de ese grafiquito que teníamos la mesentérica superior, la esplénica que daba la mesentérica inferior y después iba a la gástrica. Entonces, toda esa rémora va a producir dilatación venosa. Y eso se ve en los cirrosis, más en los descompensados. ¿Por qué? Porque tienen más de 10 de gradiente y cuanto más gradiente tienen, más varices tienen. ¿Cuáles son los signos de riesgo de las varices? Dos fundamentalmente. Las estrías, que son evidencia de que alguna vez se va a romper la pared, y el tamaño, porque cuanto más tamaño y más pared, más lesión de pared, más posibilidades que se rompa. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando hay más presión. ¿Y cuándo hay más presión? Cuando hay más cirrosis. La mortalidad es muy alta después de un sangrado. En las primeras semanas la mortalidad de un sangrado por hipertensión portal llega al 10 a 15%. Y produce una serie de descompensaciones, como encefalopatía, descompensación hemodinámica, algo que van a ver después que se llama síndrome hepatorenal. Está todo acá. ¿Y cuáles son las más comunes? Las varices del esófago. Y acá vemos cómo la presión retrógrada va a generar las varices en esta zona del esófago. Hay una clasificación, pero esto es para varices gástricas, que es la clasificación de Sarin. Me parece que en el marco del tiempo que tenemos, y dada la poca importancia para este estado del conocimiento de ustedes, hablar de la clasificación de Sarin es excederse. Pero estas que son las tipo 1, que son las esofagogástricas de Sarin, son las más comunes. Las tipo 1 son los que van a la curvatura menor y las tipo 2 son estas que van al fondo del estómago, al techo. Después están localizadas y en la curvatura mayor. Esto está acá, si quieren saberlo después lo miran, no es más que eso. Lo que tienen que saber es que estas que están acá son muy importantes. ¿Por qué? Por lo que van a ver ahora. Porque cuando yo hago la endoscopía, estas me cuestan más verlas y es mucho más difícil ligarlas. Ahora van a ver qué se hace. Esto es una estratificación de riesgo de sangrado. Hay una clasificación que se llama clasificación, que es muy vieja, del año 60, de Child y Pugh, que es un tipo que la divide en tres, ahora la van a ver, y que las A son las menos importantes y las dividen, se dividen en bajo riesgo y alto riesgo. Las de bajo riesgo son Child A y que son varices menos de 5 milímetros y no tienen estas estrías que yo le dije, o signo del rojo, porque estas son las que más sangran. Las de alto riesgo son las que más sangran, que son las más grandes, más de 10, que tienen un Child alto y que tienen estos signos del red wild, o sea, de las estrías. Y esta es la clasificación de Child, que después las miran. Es importante conocerla. Esto es muy viejo también. Y todas las patologías hepáticas andan peor en el Child 3.
porque fíjense que son los que tienen más ascitis, más encefalopatía, menos albúmina, más bilirrubina y el tiempo de protrombina, que es un índice de la coagulación. Cuando todo eso es menor, es el Child-1. Y esto implica una mortalidad. El Child-A tiene alta supervivencia a 2 años y mucha mortalidad en el Child-C al año y a los 2 años. Esto se los dejo, lo pueden mirar. Entonces, un paciente con Child-A tiene menos riesgo de ruptura de varices, y un paciente con Child-C con signo rojo y con varices grandes, eso se ve en la endoscopía, por supuesto, tienen alta incidencia de sangrado y de mortalidad. Y acá, esto está tomado de una revista americana, donde muestra cómo se hace el seguimiento. Todos los pacientes con cirrosis descompensada, o sea que presentan las complicaciones, yo tengo que hacerle endoscopía, porque voy a buscar las varices. Porque si tiene varices de riesgo, yo las tengo que tratar, porque el peligro es de hemorragia digestiva. ¿Se entendió eso? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, la varice esofágica, primero teníamos la citis, y después la varices esofágica son las complicaciones más importantes de las más, por estadísticamente importantes, de la cirrosis. Entonces, cuando hago screening por la endoscopía, bueno, ¿qué les hago? Yo le hago a todos los que tienen fase descompensada. Si el paciente en un fibroscan muestra que tiene poca fibrosis y más de 150.000 plaquetas, quiere decir que no tiene hiperescronismo, por eso, entonces puedo obviarlo, pero en la Argentina, como es muy poco accesible el fibroscan, a todos los pacientes con cirrosis descompensada, yo le hago una endoscopia. En realidad esto es para cirrosis compensada, pero es el gráfico, pero yo digamos, lo que ustedes tienen que tener claro, que si las varices son mayores de 10 centímetros y persiste la lesión hepática, hay que seguirlo por endoscopías por lo menos una vez por año. Y si tiene varices importantes a ese paciente, yo lo tengo que tratar. ¿Y cómo los trato? Puedo tratarlo por profilaxis primaria antes de la hemorragia o por profilaxis secundaria. Y esta diapositiva, la 32, la tienen que conocer. Si las varices son medianas o grandes o tienen alguna evidencia de sangrado, les digo que nosotros a todos los pacientes que tienen varices le estamos dando betabloqueantes. ¿Por qué? Porque el betabloqueante no selectivo, propanolol, nadolol, carvedilol, disminuye la presión dentro de la varice. Y entonces voy a evitar que sangre. Si el paciente no tolera el betabloqueante porque se hipotensa o bradicardiza, o porque, por ejemplo, es un asmático, que al ser un betabloqueante voy a hacer que haga broncoespasmo, acá tenemos contraindicaciones, lo que puedo hacer es ligarlas las varices. ¿Y cómo se liga las varices? Con un endoscopio se pone una gomita en la base de la varice y se la cierra. Y se coagula la varice. Y en profilaxis secundaria, cuando sangra, a las 12 horas ya del sangrado, yo lo tengo que hacer a más tardar la endoscopía, ¿y qué hago? Las ligo. Le hago lo que se llama banding, y le hago beta bloqueante más ligadura. Eso en profilaxis secundaria. O sea, profilaxis primaria, veo la varice, beta bloqueantes. Si no la tolera, ligadura. En profilaxis secundaria, beta bloqueante más ligadura. ¿Se entendió eso? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Este paciente lo tengo que ir siguiendo, ¿no? Una vez por año, cada 2 años, se le va repitiendo las endoscopías. ¿Qué pasa cuando hay un sangrado agudo? Complicación frecuente de las varices. Primero se lo compensa al paciente. ¿Qué quiere decir compensar? Se lo expande, se le da sangre. Antes se le daba sangre como venía, y hoy se habla de transfusiones restrictivas.
Esto quiere decir que no hay que llevarlo por arriba de una hemoglobina de 8. Entre 7 y 8 se lo transfunde. Por debajo de 7 se lo transfunde y se lo lleva una hemoglobina de 7 a 8. Más o menos es un hematocrito de 21 o 25. ¿Por qué se hace eso? Porque si yo lo sobretransfundo, aumento la presión dentro de la varice y puedo producir mayor sangrado. ¿Sí? Entonces, todo este engorrio, que si quieren después lo ven tranquilo, es darle protección, darle soporte hemodinámico, protección de la vía aérea, si vomita mucho puedo necesitar intubarlo, y darle drogas vasoactivas. ¿Qué son las drogas vasoactivas? Ahora las van a ver. Son drogas que producen vasoconstricción del sistema esplátnico y entonces disminuye la afluencia de sangre al sistema porto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O están mareados? No, sí. Bueno, creo que sí. Entonces, si esto, darle protección de la vía aérea, soporte con hemodinámico y drogas vasoactivas, me permite llegar a que venga el gastroenterólogo y haga la endoscopia. Si ve la varice, le hace una ligadura. Las del techo, las de Sarín del techo gástrico, que eran las dos, es muy difícil llegar con el banding y a esas se esclerosan, se ponen sustancias esclerosantes. Eso es un chimento, no tienen por qué saberlo. Tienen que saber que se hace endoscopía con banding o esclerosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el sangrado es masivo y no puedo, porque está el endoscopista trata de ver la hemorragia digestiva y no puede verlo porque sangra masivamente? Ese tipo tiene que estar en terapia intensiva, me queda poner algo que se llama balón de Sengstaken, que es un balón que se infla en el estómago y comprime la varice, hasta que el endoscopista y las drogas vasoactivas me permitan cerrar de alguna manera la afluencia de sangre a la varice y ligarla. Si con eso no anda y resangra, un second look sería hacer una nueva endoscopía. Si no, le pongo un TIPS. ¿Saben lo que es un TIPS? No. Profe. No me acuerdo de las siglas. No. El TIPS es un catéter recubierto de plástico que entra por la circulación portal y perfora el hígado. ¿Y qué hace? Son catéteres que permiten, que hacen una comunicación entre la cava inferior y el sistema portal. Y eso disminuye la presión en el sistema portal. Eso es... como un bypass le hace. Exactamente, es un bypass intrahepático. ¿Sí? ¿Entendieron lo que se hace en la hemorragia digestiva? Se cubre la vía aérea, soporte hemodinámico, drogas vasoactivas, estas. Con esto se consigue habitualmente que se dé el sangrado, se llama el endoscopista, viene con el endoscopio, yo le pongo una sonda, le lavo un poquitito el estómago, saca la sonda, mete el endoscopio, ve la varice, le pone una gomita en la base de la varice, en el cuello, y la ligo, y se acabó el sangrado. Y después de reiterado sangrado, no hay caso, no hay tutía, puedo poner ese bypass, que creo que fue Camila la que lo dijo, que se llama TIPS, y shuntear el hígado de manera que puedo disminuir la circulación portal, de la presión. ¿Qué usamos de droga vasoactiva? Usamos terlipresina, es más fácil porque se da cada 4 horas, se empieza con dosis, yo empiezo con 1 miligramo endovenoso, en bolo. ¿Por qué es fácil? Porque es en bolo. Siempre con monitoreo, porque puede producir isquemia. O hay drogas que se usan en infusión, por ejemplo el octreotide, que es más barato, porque la terlipresina sale una fortuna. Antes salía como 5.000 pesos cada ampolla. Entonces en el Argerich
que es un hospital municipal, había más plata y teníamos mucha terlipresina y le dábamos terlipresina, más fácil de dar. Y en cambio acá tengo que poner una bomba de infusión, tanto en la somastatina como el otro, y gotear a 50 microgramos en hora. Cada ampolla tiene 100 microgramos, así que son 12 ampollas, le puedo dar cada 6 horas, puedo dar 3 ampollas en un goteo con destroza, con una bomba de difusión, y mientras tanto le doy glóbulos rojos desplasmatizados, se usan para llevar la hemoglobina de 7 a 8, cubro la vía aérea y mientras tanto seguimos esperando con muchas ganas que ya llamamos 20 veces al endoscopista. ¿Sí? Y algo muy importante, la hemorragia variceal produce infecciones y tiene altísima incidencia, 50%, ¿no?, de peritonitis bacteriana espontánea. O sea que yo a toda hemorragia digestiva le agrego ceftriaxona. Un gran motivo. Y bueno, estas son las varices como se ven en la endoscopía. Y esto es cómo quedó ligada, miren. Y estas son otras varices, o otro portal, que no nos vamos a meter, pero sepan que hay algo que se llama gastropatía hipertensiva, que se asocia a Chael muy elevado, o sea, a cirrosis muy importante, que generalmente se acompañan de varices esofágicas y que el tratamiento, acá no hay varices, sino que es una dilatación difusa de las venas del estómago y se tratan como un sangrado agudo, pero no tengo que ligar. Entonces le doy terlipresina, octreótido y sostén. Y lo que da esto, la gastropatía portal hipertensiva y algo que se llama intestinopatía portal hipertensiva, que por la mesentérica inferior y la superior también da varices. Pero yo no puedo ligar, pero esto lo que da son generalmente más crónicas y tienden a dar disminución, dan anemia ferropénica. ¿Te acordás que yo les dije, se acuerdan de que las varices de techo son muy difíciles porque el endoscopio tiene que dar la vuelta para ligar, bandear el techo, entonces uso cianoacrilato, que es un esclerosante, rellena la varice y termina con la acá me metí la pata de nuevo. Bueno, sigamos. Ahora ni me acuerdo cómo hizo Domi. Bueno. Dejar de compartir. Compartir una ventana. Ah, aprendí. Ya está. Bueno. ¿Esto está bien, chicos? Bien, perfecto. Sí, perfecto. ¿No están muy mareados? Sí. Sí, un poco. ¿Qué podemos hacer? Es muy largo. A ver, podemos pasar otro día, el resto, si quieren. Si vos tenés disponibilidad y lo podemos seguir otro día, buenísimo. Si no, nada, lo terminamos. Yo los puedo invitar a seguir mañana, a las 10 de la mañana. Pero no sé qué opina la mayoría. O puedo hacerlo hoy ¿Hoy tiene la tarde libre? Sí, no sé. No, sí. A ver, En mi caso no, pero... ¿Qué les queda mejor? Hoy a las 14 horas, mañana a las 10 de la mañana. Yo prefiero mañana a las 10 de la mañana. Mañana. 14 tengo Sí, mañana. cursando. Sí, creo que mañana. Sí, mañana. ¿No puede mañana a las 10 de la mañana? No. Yo puedo. Sí. Sí. Bueno, entonces voy a hacer ahora esto. Yo le voy a mandar a Camila. ¿Camila está? Sí, estoy acá. Camila, te mando un link de Google para mañana a las 10 de la mañana.
Doctor, podemos usar este mismo si quiere. Se puede repetir, usar el mismo. Bueno, está bien. No lo hice Como quiera. nunca. Está bien. Tengo una última pregunta antes. ¿Qué es lo que habías dicho de las varices de techo que usabas para poderlas ver mejor? Que usás lo mismo, pero vos pensá, a ver si puedo habilitar una pizarra. No, déjame ver si lo puedo. Iniciar una nueva pizarra. No voy a poder. Mira, el tema es así. Vos cuando vos te metés, acá, yo nunca usé la pizarra. Entonces, el tema es así, cuando vos te metés con el endoscopio, imagínate que el paciente es un paciente crítico, que tiene la panza llena de sangre, por eso vos le pusiste una sonda antes para lavar un poquitito, viene el endoscopista, te saca la sonda y se mete, por ahí encuentra algo de sangre. En Estados Unidos hay eritromicina endovenosa, y la eritromicina es un poderoso peristáltico del intestino, aumenta el peristaltismo y te vacía el estómago, acá no hay eso. Entonces lo lavamos y en el tipo mete el endoscopio. Cuando mete el endoscopio, le cuesta mucho, le resulta fácil ver el cuerpo y el antro, pero el techo tiene que doblar el endoscopio para arriba para poder verlo. ¿Entendieron? En esa posición es bastante difícil bandear, poner una banda, una ligadura. Entonces, ¿qué hace? El mismo endoscopio tiene una agujita y por ahí inyecta en el cuello de la varice metacrilato o una sustancia esclerosante. Y entonces la varice se achicharra y deja de producir el sangrado. Perfecto. ¿Entendieron? Entonces, hasta ahora vimos ascitis, entendimos por qué se forma, las varices que se forman por la rémora venosa, por la hipertensión portal, y vemos que la primera complicación es el sangrado, que tiene altísima mortalidad, y que vamos a tratar de hacer prevención primaria cuando la vemos, con beta bloqueantes, y prevención secundaria con prevención polar más ligadura o esclerosis. ¿Quieren que me quede 10 minutos más y les hable de encefalopatía y mañana a las 10 seguimos o cortamos acá? Por mí sigamos. No, pero así uno solo no es democracia. A mí yo me tengo que igual ir, pero como que me entra información. Nos vemos mañana a las 10. Sí, dale. Chao, chicos. Le mando a Camila de todas maneras y por las dudas el link. Mañana. Dale, gracias. Dale, gracias. Gracias. Muchas gracias.